Bienvenidos a todos a un nuevo video donde vamos a estar hablando acerca de ecuaciones diferenciales ordinarias. Este será nuestro primer ejemplo, nuestro primer caso. Vamos a tener la siguiente ecuación que ustedes ven en pantalla. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos? Primero que todo, tenemos que aplicar algunas propiedades, y hay varias. Para aplicar las propiedades, primero debemos saber dos variables, m y n. ¿Qué sucede con aquellas dos? Vamos a tener lo siguiente: m dependiente de x y y n dependiente de x y y. Necesitamos evaluar a ver qué da igual a aquellas dos razones. Habiendo dicho eso, bueno, apliquemos la primera propiedad, la cual dice que m, ya sabemos que está dependiente de x y por dx va a sumar a n dependiente de x y multiplicado por la derivada de y. ¿Y eso a qué nos da igual? Eso nos da igual a 0. ¿Listo? ¿Ustedes ven algo que podamos hacer en el enunciado? Esa ecuación lo facilita tanto, la que tengo ahí arriba. El primer término dentro de las paréntesis va a ser considerado como si fuese nuestro m. Y nuestro segundo término va a ser considerado como nuestra n. Así que podemos escribirlo: 2xy menos tangente de y para m, y x al cuadrado menos x por secante al cuadrado de y, eso para n. Muy bien. Ahora eso sabemos que es igual a 0, pero no es necesario colocarlo. ¿Qué hacemos? Vamos a verificar la exactitud de aquella ecuación ordinaria, porque necesitamos saber si es una ecuación diferencial exacta. Para hacer aquello, sabemos que la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Listo. ¿Cómo podemos plantearlo? ¿Cómo podemos plantear aquel postulado y saber en sí cómo derivar aquellas dos ecuaciones pequeñas que son m y n? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pasemos aquello a la siguiente página y desde ahí continúo. Voy a cerrarlo para que no se confundan. Y ahora sí, la derivada de m con respecto a y va a ser igual a 2x menos secante al cuadrado de y. Ahora, la derivada de n con respecto a x va a ser 2x menos la secante al cuadrado de y. ¿Por qué digo eso? Resulta que en el primero se transformaron las y, ¿cierto? En el 2x de arriba, el y pasaría a ser el 1 multiplicado. Y la tangente de y, bueno, ahorita les explico qué sucede. Cuando tenemos la derivada de la tangente, eso nos va a dar igual a la secante al cuadrado de alguna variable que esté dependiente a aquella tangente en un principio, el cual en el ejemplo de la derecha es la x. Listo. Ahora, ¿qué sucede con el resto? Con el resto me refiero a que en la derivada de n con respecto a x se transformaron fueran las x. Se derivó la primera por regla de poder, x al cuadrado se convirtió en 2x y x secante al cuadrado de y solamente se transformó la x y por tanto quedó como la multiplicación por 1. ¿Aquellas dos ecuaciones son exactas? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí lo son? Esas dos me parecen bastante similares y por tanto podemos decir que es una ecuación diferencial exacta. Posteriormente, ¿qué podemos hacer? Al haber dicho lo anterior, entonces podemos afirmar que existe una función dependiente al par x y y. Abajo, para que se entienda un poco mejor, voy a pasar estas dos derivaciones. ¿Sí se acuerdan yo que dije hace unos 6 segundos acerca de una función? Bueno, aquella función sí existe. Y eso a la vez va a implicar algo más. Sabremos entonces que su diferencial va a ser igual a 0. ¿Y qué más sabemos? Que la función debe ser igual a una constante para que su diferencial dé así un 0. Va a ser igual a una constante, digamos una k. Si debemos encontrar la delta o la diferencia entre esos dos, ¿cómo podemos hacer algo diferencial para saber el despeje? Bueno, la derivada de la función con respecto a x de x más la derivada de la función con respecto a y de dy va a ser igual a 0. ¿Listo? ¿Qué significa cada uno de esos? Bueno, la derivada de la función con respecto a x va a ser la m dependiente de x, y. Y la derivada de la función con respecto a y va a ser n dependiente de x y y. Teniendo eso en cuenta, bueno, vamos a tener que sustituir los valores para m y n que teníamos al comienzo. Pero eso sí hace referencias a una proposición o, es decir, que no necesariamente debemos utilizar los dos. Solo debemos aplicar uno de los dos, o m o n. Para esto vamos a aplicar los valores que tenemos en m, dependiente de x y y. Primero que todo vamos a necesitar saber qué era lo que nos había dado m en un principio. M en un principio nos había dado diferencia de función con respecto a x es igual a 2 veces xy
menos la tangente de y, ¿cierto? Eso es lo que teníamos con m desde el enunciado principal que teníamos. Ahora, ¿qué debemos hacer? A lo derivado lo debemos integrar. ¿Y qué me refiero con hacer una integración? Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esa ecuación en el medio como nuestro referente. M pasa a ser f de x y y es igual a la integral de m de x más la constante con respecto a y. Mientras que n por el otro lado implica que la función es igual a la integral de m con respecto a y más la constante con respecto a x. Basado en estos dos, ¿cuál de esos utilizamos? Pues vamos a utilizar la m, ya que esos valores son los que estamos nosotros utilizando en la ecuación. Bueno, eso ya sabemos que es igual a aquello anterior que escribí en el medio del tablero. Y ahora sí, empecemos a hacer la integración. Primero, bueno, hacemos la s elongada derivada de función con respecto a x de x para poder cancelar integral y derivada es igual a la integral de 2xy menos la tangente de y con respecto a x. Muy bien. Aquella integración en la igualdad sabemos que es con respecto a la variable x. Eso es lo que tenemos que integrar. ¿Cómo lo haremos? Bueno, f dependiente de x y y es igual a x al cuadrado de y. ¿Por qué? 2x pasó a ser x al cuadrado menos x por tangente de y, ya que se añade un exponente a una variable que estaba antes elevada a la 0, más la constante de integración con respecto a y. Perfecto. Pero ahora, ya que integramos aquella ecuación que ustedes ven justamente ahí, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a pasar a la siguiente página, porque lo vamos a utilizar, por supuesto que sí. Y lo vamos a utilizar es en la derivación. Vamos a derivar lo que anteriormente integramos con respecto a x o a y. Si utilizábamos m sería con respecto a y. Si utilizábamos n por el otro lado que no hicimos, sería con respecto a x. La derivada de la función con respecto a y es igual a x al cuadrado, y pasa a ser 1, menos x por secante al cuadrado, ya que la tangente pasó a ser esa nueva razón trigonométrica, lo que anteriormente expliqué, de y más la derivada de la constante con respecto a y. Perfecto, ahora esto de derivada de función con respecto a y va a ser que sabíamos anteriormente que s es igual a n. Si s es igual a n y por tanto podemos concluir por supuesto que la variable n es igual a la derivada de la función con respecto a y, lo que debemos hacer es igualar los términos en la ecuación dada. Ya les muestro ahorita cómo nos quedaría a los dos lados de la igualdad. Quiero que ustedes primero lo hagan, primero coloquen los términos de n en un lado como los voy a mostrar en esta siguiente pantalla, luego coloquen el signo de la igualdad y posteriormente coloquen el resultado de la derivación de f con respecto a y. Habiendo dicho eso, ahora sí, yo lo hago. Resulta que la n nos había dado anteriormente x al cuadrado menos x por secante al cuadrado de y. Y no es que nos haya dado, sino que de una vez nos lo decía el enunciado. Es igual a x al cuadrado menos x por secante al cuadrado de y más la derivada de la constante con respecto a y. Ahora, términos con signos similares al lado contrario de la igualdad se cancelan. X al cuadrado con x al cuadrado menos x por secante al cuadrado de y también. Es decir que nos queda la diferencial de la función dependiente de y es igual a 0. Al finalizar la cancelación de términos. Listo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Si la diferencial de alguna función da igual a 0, pues bueno, lo que sucede es que la función en sí va a dar igual a una constante, que voy a denominar como omega. ¿Listo? Para aquello, bueno, ya sabíamos que f dependiente de x y y es igual a k. Es decir que debemos hacer un reemplace para poder posteriormente hacer la diferencial de constantes. Voy a escribir el siguiente paso que debemos hacer y posteriormente nos trasladamos a la siguiente hoja. Nos quedaría en esta hoja, la función de x y y es igual ¿a qué? Bueno, es igual lo que nos había dado antes, pero sí se acuerdan que tenía un más c con respecto a y al final. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Bueno, si se acuerdan de esta parte, es decir que vamos a reemplazar ese c con respecto a y ese es igual a la constante k. Vamos a aplicar lo que anteriormente describí como función dependiente de x y y es igual a la constante, o también la función de c, como habíamos dicho antes, es igual a la constante. Para hacer aquello, bueno, vamos a escribir x al cuadrado de y menos x por tangente de y es igual a k menos w.
¿Por qué K menos W? Bueno, la W, como estaba sumando, pasa al otro lado a restar, y así es como se hace la transposición de términos para quedar con un diferencial de constantes a un lado de la igualdad. Al finalizar, la respuesta sería x al cuadrado por y menos x por tangente de y es igual a una nueva constante. Podemos decir que esa constante puede ser beta o puede ser alfa. Yo la voy a denominar como si fuese alfa. Ejercicio resuelto. Muchas gracias por la atención prestada en este video explicativo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Espero hayan entendido la derivación, la integración y la derivada de la función con respecto a y. En comentarios alguna duda, por supuesto. Hasta la próxima, así que...